La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Venimos tratando el tema de la parábola del sembrador, primera de las parábolas que el Señor Jesucristo utilizó para traernos la revelación exacta, la descripción exacta del reino de los cielos. Y allí en esa parábola, que está descrita en Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 al 8, y explicada del 18 en adelante, nos dice que hay 4 tipos de tierras en las cuales cae la semilla. Es decir, 4 tipos de personas a las cuales se les predica la palabra. Es decir, toda persona tiene predominantemente una de las características de cada una de esas tierras. Tiene una prevaleciente o prevalente y tiene algo de las otras. Por lo tanto, el evangelista, que es todo cristiano, al compartir de Cristo se va a topar, a enfrentar con personas dominadas por las características de una de esas tierras. Y también la parábola nos exhorta y nos advierte a los ya convertidos a su vez a que tengamos mucho cuidado con asumir estas actitudes negativas. Debemos eliminar este estilo o manera de enfrentar la palabra, de recibir la predicación. Y la primera palabra que encontramos allí, la primera tierra o tipo de personas es la tierra junto al camino, o personas endurecidas por el racionalismo argumentativo, filosófico, tradicional, religioso o político. Y que esas personas son siempre negativas y a todo le encuentran un contraataque conceptual. Personas o tierras endurecidas. Y el diablo las engaña y les roba la palabra. Nunca son permeadas por la verdad, y el Señor nos exhorta a ser como niños en vez de ser tierras endurecidas. Luego viene la tierra pedregosa, tierra calenturienta, que las piedras son refractarias del calor del sol y hacen brotar rápido la palabra, pero luego el mismo calor las quema porque no tienen raíz. Creció demasiado rápido. Son las personas ya no racionalistas, sino emocionalistas, que les gusta la oferta, la promoción, el milagro, la experiencia y la sensación. Pero son vacías, tienen poca meditación, poco conocimiento, no hay profundidad, y ese mismo calor se les vuelve en contra, y esa misma emoción les quema, porque cuando llega la prueba y la aflicción, entonces con la misma emoción con que arrancaron, con la misma emoción se deprimieron y abandonan. Luego, en el versículo 7 de Mateo capítulo 13, aparece la tercera tierra. Y parte, dice el versículo 7 de Mateo 13, parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Padre eterno, enséñanos
Revélanos lo que nos quieres decir a través de este versículo, de esta tercera tierra, la tierra espinosa, para que sepamos a qué nos enfrentamos cuando llevamos la palabra y para que nos sintamos exhortados y advertidos a fin de evitar las características negativas de esta tierra. En el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Así que en el versículo 22 del mismo Mateo capítulo 13, dice y explica Jesús que el que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace inútil en esa persona, infructuosa, no produce fruto. Amén. Muy bien, amados, si la primera tierra es dominada por el racionalismo y la segunda por el emocionalismo pedregoso, la tercera es dominada por el activismo ridículo, diría yo. El activismo, intelecto, emociones y voluntad. La persona que es una tierra espinosa es aquella persona, dice allí, que vive afanada por los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas. Se dice a sí misma como muy ocupada, muy profesional, muy negociante, muy preocupada por la utilidad y la rentabilidad, por la actividad de la compra y de la venta, por el negocio. Le preocupan los proveedores, los clientes, las facturas. Las responsabilidades financieras son su máxima preocupación. Y si bien el Señor dice que el que no trabaja, que no coma, y nos ordena trabajar, y máxime si es un varón, debe producir para su familia. Si bien el trabajo es una obligación bíblica, una orden divina para todo ser humano, también debemos decir que cuando éste se convierte en la máxima prioridad y en la principal preocupación, se vuelve un estorbo. Cuando estas actividades laborales, profesionales, impiden la adoración, impiden la alabanza, impiden la meditación de la palabra cada día y cada semana, la Santa Asamblea en convocación y congregación, cuando la labor profesional, ejecutiva o empresarial, o la labor de empleado impide o no permite adorar a Dios, darle a Dios lo que es de Dios, entonces esa persona se ha convertido tristemente y peligrosamente en una tierra espinosa, en donde cae la semilla, pero no le entra la luz, ni la humedad, ni del ambiente, ni de la lluvia. Entonces la semilla se ahoga, se muere, se pudre y se ahoga, y no da fruto, no fructifica. Pues bien, amados, el Señor nos advierte que cuando vamos a compartir de Cristo, el Evangelio, cuando vamos a compartir el mensaje de su salvación a las gentes, hay personas así, ocupadísimas, que no tienen tiempo, que creen que están luciéndose en el mundo haciendo dinero o amasando fortunas o simplemente subsistiendo como su principal proyecto de vida. El Señor dice, les verá ahogarse, y hay que advertirles y decirles que la historia confirma que el hombre debe trabajar, la lógica, pero que el hombre que se deja absorber al 100% por esa responsabilidad se ahoga y queda frustrado, y todo lo que haga y gane finalmente lo perderá. Máxime en estos tiempos, cuando ni una carrera que cuesta millones y tanto esfuerzo y tanto tiempo es garantía de éxito y felicidad. Se quiebran a través de la historia,
imperios, naciones, empresas, familias. Y todo el sembrado financiero de vida que hicieron se pierde en un momento. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios, porque no involucraron al Señor en sus caminos, en sus corazones. Hermanos queridos, es necesario que nosotros nos cuidemos de ser tierras espinosas. El cristiano debe trabajar, pero debe adorar. Debe darle a Dios, o más bien debe darle al César lo que es del César, es decir, al trabajo y al esfuerzo y al dinero, pero debe darle a Dios lo que es de Dios: adoración, meditación, obediencia, alabanza. Sí, hermanos, total sujeción. Guardémonos de ser tierras espinosas. Recordemos que ese activismo evasivo es frustrante, es peligroso. Esa dedicación a las responsabilidades laborales y económicas, esa dedicación, esa abnegación indebida, impiden que se le dedique tiempo al Señor, a su palabra y a su iglesia. Esto ahoga la palabra. El mucho trabajo, los muchos negocios, es decir, los espinos, le impiden entender, disfrutar y aplicar la palabra. Finalmente experimentará que su alma se enfría, que al insistir en poner a Dios de segundo, entonces se vuelve un hábito y Dios pasa a ser un aditivo y luego algo despreciable. Es peligroso. Y entonces la palabra se vuelve inútil y después relativa. Él mismo o a sí mismo tapan la conciencia con argumentos justificatorios. Se han acuñado tradicionalmente frases como primero la obligación, luego la devoción. Mentiras. Dios es Dios. Es falso eso. Es primero la adoración, la devoción y luego la obligación. Ambas las debemos cumplir. A los jóvenes, los papás les dicen: debes ir al colegio, debes estudiar, así sea a palo, lo llevo y tienes que ir. Pero cuando llega el fin de semana, les dicen: si no quieres ir a adorar, no lo hagas, tú eres libre, ya estás grandecita, grandecito para que decidas. ¿Cómo les parece? Es obligatorio estudiar, no es obligatorio adorar. Y Dios observándoles. Un día tragarán el polvo y un día, tarde, claro, se darán cuenta que se equivocaron y que nada de lo que hicieron sembrando solo en el intelecto, nada de eso les trajo felicidad ni el tan cacareado y buscado éxito. Vivirán en frustración, en derrota, en fracaso emocional, sentimental, laboral y económico. Comerán las migajas que caen de las mesas de los demás. Los que hemos dado prioridad a Dios, los que hemos vivido conforme al principio de primero Dios, luego lo demás, por muy importante que sea, hermanos, nunca hemos sido frustrados, decepcionados. Al contrario, vamos de gloria en gloria. Cuidémonos de ser tierra espinosa. No permitamos que éstas abrumen nuestras mentes, que estas espinas estén sobre nosotros y que nos impidan recibir abiertamente y humildemente la palabra en toda su dimensión. No permitamos que el mucho que hacer, como la historia de Marta y María, hermanas de Lázaro, nos impidan adorar al Señor. Ustedes recuerdan en Lucas capítulo 10, cuando Jesús va a visitar a la familia de Lázaro, sus amigos,
Lázaro era muy amigo de Jesús, o Jesús era muy amigo de Lázaro. Y Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Y dice que María se echaba a los pies de Jesús, se tiraba a los pies a oírlo y se extasiaba de las enseñanzas del Señor, y como que bebía miel pura de todo lo que el Señor decía. Y que Marta estaba ocupada preparando alimentos, preparando a los invitados, a los apóstoles, metida en la cocina haciendo un montón de cosas. Y que de pronto Marta dijo: Señor, ¿no te da cuidado, no te da aprensión que yo estoy aquí ocupadísima y María está allí sin hacer nada? Entonces Jesús le contestó: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada. Sí, Jesús también era hombre y era cuerpo y tenía que comer, y estaba esperando que alguien le preparara algo para comer, en este caso Marta. Pero también reconoció y puso las cosas en su debido orden y prioridad. Lo más importante era la parte espiritual, y María estaba bebiendo del cielo, dedicado a adorar. Hay gente que dice: no sea fanático, no te metas tanto en eso ni en tu iglesia. Ocúpate del trabajo, del estudio, porque eso en tu iglesia allá no te van a dar de comer, o eso no te va a llenar el estómago. Qué error tan grande, qué vista tan corta, qué mirada tan oscurecida. Asombroso que cuando uno le dedica tiempo al Señor como prioridad, a nivel personal, cada día unos minutos antes de empezar el día idealmente, y cada semana en aquella santa asamblea de adoración fraternal, hermanos, todo lo demás fructifica casi solo. Los esfuerzos que uno haga en el mundo, en la labor y en la empresa, fructifican más que a los otros. Por ello, ciertamente es necesario, como María, estar a los pies del Señor y cuidarnos de no irnos de su lado, de su contemplación, meditación y consideración. Tierra espinosa es la tercera tierra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más te pedimos: guárdanos de ser tierra racionalista, endurecida, argumentativa. Guárdanos de ser tierra emotiva y superficial, pedregosa. Y guárdanos de ser tierra espinosa, activista, llena de funciones y labores que opacan el área espiritual. Guárdanos de enfriarnos. Señor, te pedimos que tu palabra no sea ahogada por el mucho trabajo y los negocios. Queremos aprender a disfrutar la palabra. Queremos aprender, Padre, a recibirla plenamente. Queremos recibirla como un terreno y un campo abierto, despejado de todo espino, para que el agua y la luz le den vida, echen raíces y den fruto. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te suplicamos una vez más que tu gracia inefable, que el poder de tu espíritu y de tu fuego ablanden la tierra endurecida dentro de nosotros, para que quiten las piedras que refractan y mantienen el calor del sol falso y mentiroso, y para que las espinas sean quitadas de nuestro corazón. Te adoramos. Gracias, Padre, por darnos tu argumento sagrado, emanado, destilado desde tu mente para nuestras vidas, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional.
en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.